Hoy vamos a dar una prédica acerca de una mujer. Vamos a hablar un poquitito también de los hombres que rodearon a esta mujer. Y yo le he titulado como Acordaos de la mujer de Lot, que se encuentra en Lucas capítulo 17, versículo 32. Allí las palabras de nuestro Señor Jesucristo quedaron grabadas para nuestro recordatorio. Acordaos de la mujer de Lot. O sea que vamos a hablar de esta mujer, la mujer de Lot, justamente porque no sabemos el nombre de esta mujer. La Biblia no lo enuncia y casi todos más o menos lo que recordamos o sabemos de ella se encuentra en los capítulos 19 de Génesis. ¿Quieres leer toda la historia completa? Allí en Génesis capítulo 19 lo tienes, y unos cuantos versículos como hemos hecho referencia de Lucas capítulo 17, y a posterior daré otro texto más haciendo referencia a la historia en sí que rodea a esta mujer. Pero para hablar de ella tenemos que hablar del entorno. Para eso vamos a hablar de su esposo y de su tío. Sabemos que ella era esposa de Lot. Ahora, ¿quién era Lot? Lot era hijo de Harán, un hermano de Abraham, quien falleció. Y al fallecer su papá, este gran siervo Abraham tiene un llamado de parte de nuestro Señor, Dios Todopoderoso, a Abraham, que le dice que salga de esa tierra, que lo va a llevar a una tierra diferente, distinta. Y bueno, Abraham hizo caso al llamado de Dios, a dejar toda su tierra, toda su parentela, las costumbres, los dioses de esa tierra, porque Abraham vivía en Ur de los Caldeos, y allí eran paganos, totalmente paganos, no conocían al Dios Yahweh, al Dios verdadero, que después Abraham, cuando escucha la voz y empieza a dialogar con el Dios que había conocido recién a través del llamado, empieza a conocerlo. Y él es obediente a ese llamado. No lo conocía a ese Dios, no sabía a qué tierra lo iba a llevar, no conocía, porque él: te llevaré a una tierra, le dice el Señor, pero él se fue sin saber a dónde iba. Pero es que él actúa a través de la fe, un hombre lleno de fe. Y bueno, también podemos decir lo mismo de Lot. En Hebreo capítulo 11, versículo 8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Y Lot lo siguió a Abraham. O sea que también era un hombre de fe, porque él podría haber decidido quedarse en su tierra, la tierra en donde había nacido, donde su padre había nacido, la tierra que lo rodeaba, que estaba acostumbrado con los dioses y con todo, pero él decide seguirlo a Abraham. Por lo tanto, podemos también decir que Lot era un hombre de fe, no un líder como su tío Abraham, pero sí un hombre que estaba dispuesto a ir a una tierra diferente y seguirlo por fe a Abraham. Entonces vemos que Lot vivió realmente una vida de creyente, separado. ¿De qué? Separado de ese mundo que el Señor lo estaba separando, lo estaba sacando, hasta que llegó el momento en que la convivencia se hacía insoportable ya con Abraham, a raíz de que el Señor los había bendecido en el desierto. Los rebaños y el ganado de las dos familias, tanto de Abraham como de Lot, se habían multiplicado en gran manera. Entonces empezó a haber rencilla entre los que pastoreaban esos ganados. Entonces Abraham pensó: no vamos a poder seguir viviendo así juntos, con tantas peleas, esto se va a hacer imposible la convivencia. Entonces le dijo a Lot, y esto es una actitud que la tenemos que tener muy en cuenta, le dice a Lot: mira, sobrino, si tú te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda, nos separemos, porque ya no podemos seguir juntos, y si tú te vas a la inversa, yo me iré al contrario tuyo. ¿Cuál es la actitud que tenemos que destacar de Abraham? Abraham, siendo el que había tenido el llamado, porque Dios lo llamó a Abraham, y sin embargo fue Lot que lo quiso seguir, fue el hombre del llamado, fue el hombre que, movido por la fe y la confianza en Dios, salió de su tierra en obediencia absoluta a Dios, y sin embargo él le da a elegir a su sobrino, le dice: elige tú la tierra a la cual te vas a ir. ¿Cuántos líderes hay que podrían haber dicho: no, a mí el llamado me lo hizo Dios, yo voy a tomar la iniciativa, yo voy a tomar la decisión, yo voy a elegir la tierra y en lo que quede te vas tú? Pero sin embargo, el corazón tan generoso, un corazón conforme a lo que son los verdaderos siervos de Dios, era el corazón de este siervo Abraham, que le dejó a su sobrino que eligiera.
Entonces Lot eligió lo que él quería y el restante le dejó a Abraham. Pero como todo está dentro de los planes de Dios, Abraham acampó en la tierra de Canaán, que es la tierra donde Dios tenía el propósito de llevarlo. Y su sobrino Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma. ¿Qué dice Génesis capítulo 13, versículo 12 al 13? Dice: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Esa era la característica de la tierra a la cual se estaba dirigiendo Lot, el esposo de esta mujer que vamos a hablar hoy día. Pero tenemos que hablar de quiénes fueron los que la guiaron a esta mujer, la llevaron a esta mujer a esta tierra sodomita. Entonces, así vemos que Abraham se va para un lado, se va a la llanura de Mamre y allí edifica altar a Jehová. En Génesis capítulo 13, versículo 18 puedes leerlo y vemos que esta es una actitud que caracterizó mucho a Abraham. El hecho de edificar altares cuando llegaba a una tierra, cuando algo sucedía, era una manera de adorarlo a Dios, de agradecerle a Dios, de conectarse con Dios, de comunicarse con Dios, de hablar con Dios a través de un altar que él erigía. O sea que cada vez él estaba en una relación más íntima, más profunda con el Dios que lo había llamado. Ahora, Lot, la Biblia dice que fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. O sea que Lot puso su tienda cerca de la ciudad impía. Esa ciudad que decía que los hombres eran malos, pecadores y en gran manera. Pecadores en gran manera. Entonces, por la fe, Abraham se acercó más a Dios, pero lamentablemente Lot, una vez que se separa de Abraham, empieza a acercarse al mundo sodomita, al mundo del pecado. Y yo pensaba cuando estaba preparando este tema, qué importante es rodearnos de buenas personas, qué importante es rodearnos de buenos mentores, de buenos pastores, de buenos enseñadores, buenos evangelistas, buenos maestros, aquellas personas que van a formar nuestras vidas, aquellas personas que nos van a acompañar, aquellos que van a ser quizás nuestros brazos derechos, aquellos que van a tener una mirada de fe. Porque, ¿qué pasó con Lot? Todo estaba bien mientras él estaba con Abraham, y más adelante vamos a ir entendiendo un poquito más la profundidad de lo que es rodearse de un buen siervo, de una buena sierva. Pero cuando Lot se separa de este gran siervo de Dios lleno de fe, empieza a aproximarse justamente a lo que el Señor no quiere que todo hijo de Dios nos aproximemos, y es a la parte mundana, al mundo ese donde el Señor una vez lo había sacado a Lot de una tierra mundana, de una tierra pagana, una tierra pecadora. Ur de los Caldeos era una tierra sumamente también, imagínense, lleno de idolatría, no puede haber cosa buena. Entonces lo sacó, lo llevó por un desierto. En ese desierto creció Lot, aprendió a crecer en la fe, en el conocimiento de ese Dios que había conocido a través de Abraham, su tío. Pero ahora se separan y empieza a aproximarse de vuelta a una tierra pecadora, a una tierra corrompida, que ya la vamos a ver cómo era esa tierra, a una tierra mundana. Entonces así lo trasladó a toda su familia dentro de la ciudad de Sodoma. Y vemos cómo empiezan a vivir en ese medio pecaminoso, en ese lugar pecaminoso, y se volvieron cada día un poquito más como la gente de la ciudad, porque tuvieron que aprender las costumbres de Sodoma. Para vivir en una ciudad, en un pueblo, en una nación, tenemos que estar acorde a las costumbres. Tenemos que estar conforme al pensamiento de los dirigentes, conforme al vivir de la gente. Entonces yo no quiero ni imaginarme lo que debe haber significado para Lot, luego de haber conocido al Dios verdadero, entrar en una ciudad corrompida totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Dice que pasó el tiempo, y llegaron 4 reyes paganos y se los llevaron a Lot y a su familia cautivos. Y eso pasa cuando nos vamos al mundo. Cuando todo creyente pone los pies en el mundo y empieza a vivir conforme a las costumbres del mundo, empieza a pensar como el mundo, porque es imposible estar en el mundo y no contaminarse. Es imposible estar cercado de un paganismo, cercado de idolatría, cercado de pecado y no contaminarse en algo. Entonces pasa eso, que el enemigo nos hace cautivos, prisioneros en nuestras mentes, prisioneros en nuestra voluntad,
en nuestra forma de pensar ya no somos nosotros, tenemos que movernos conforme a lo que se mueve el mundo, conforme a lo que piensa el mundo. Y esto es lo que le había pasado a Lot. Vinieron 4 reyes paganos que tipifican la cautividad de todo cristiano cuando toca tierras que no debe tocar. Fueron llevados cautivos él y toda su familia. Entonces Abraham y todos sus varones, toda su gente, se fueron a rescatar a Lot cuando se enteraron y lógicamente lo trajeron de vuelta. Ahora vamos a destacar aquí otro punto importante también. Nosotros, al pensar que Abraham fue a rescatarlo a Lot, si no conoces la historia, te imaginarías quizás que Lot, bueno, se fue a vivir con Abraham, ya que donde estuvo, en la tierra donde estuvo, fue cautivo, y entonces su tío lo rescata, y podríamos decir que salido de esa cautividad, de ese camino donde lo iban a desposeer de todo y quizás hasta la muerte encontrarían, ¿no es cierto? Porque estando cautivo de dioses paganos, vaya a saber lo que les tocaría vivir. Entonces, si no conoces la historia, quizás podrías pensar que Lot decidiría volver con Abraham y decirle, bueno, mira Abraham, yo volveré contigo, no me gusta la tierra que elegí, me equivoqué. Yo al elegir con mi mirada pensaba que la zona de la llanura, la ciudad que rodeaba la zona de la llanura podría ser buena. Pero me equivoqué, Abraham, me humillo, perdóname, mira, busquemos la forma de convivir juntos nuevamente. Quizás estamos acá en la tierra de Canaán, tú te pones un poquito más alejado de mí, pero vivamos juntos porque la tierra que yo elegí fue una tierra mala, me equivoqué y me contaminé a tal punto que me llevaron cautivo. Entonces, Abraham seguramente podría haber visto después del sufrimiento, de la cautividad y todo esto, podría haberlo recibido, pero no fue ese el pensamiento. Tú que no conoces la historia de Lot, no fue ese el pensamiento de Lot de volver con su tío Abraham, de volver con esa persona que le había hecho conocer a través de la fe al Dios verdadero, sino que él decidió volver nuevamente y establecerse en Sodoma, el lugar del pecado. Y ese fue un error gravísimo, peligroso, de todas aquellas personas que quieren volver al mundo después que el Señor las ha sacado, después que el Señor las ha llevado a una tierra donde podemos conocerlo al Dios verdadero, podemos tener una comunión íntima con Él. Pero bueno, a veces como el error de Lot, fue llevado cautivo, pero fue rescatado. ¿Y cuántas veces nosotros o algunas personas habrán caído cautivos en este mundo engañoso por Satanás, que tienta con las vanidades, con las mentiras, con los engaños que le muestra a los jóvenes, a los niños, a los adultos, a los grandes? Y cuando uno se da cuenta que está cautivo de todo eso, que es peligroso, que es malo, el Señor da nuevas oportunidades, porque tenemos un Dios de toda misericordia, y por eso obró así a través de Abraham, le mandó que lo liberara, que lo sacara de esa cautividad, dándole la oportunidad de tener una buena elección, pero no la hizo así. Entonces él volvió a Sodoma a vivir nuevamente, a asociarse con los incrédulos. Pero dice 2 Pedro capítulo 2 versículo 7, dice así, que él estaba abrumado y angustiado por la nefanda conducta y vidas perversas de sus vecinos en aquella ciudad. Bueno, hoy yo estaba escuchando un video de Discovery acerca de Sodoma y Gomorra, y dice el que estaba relatando, que son científicos, porque Discovery son todos científicos que tratan temas espirituales para encontrarle a través de la ciencia una explicación lógica a lo que la iglesia, quizás otro tipo de iglesias idólatra, le llaman fábulas, leyendas, mitos y todo lo que le llaman a la Biblia, que nosotros los hijos de Dios sabemos que es historia real, verdadera, verídica, que ocurrió en un tiempo pasado y que el Señor lo dejó para nuestra enseñanza. Bueno, ellos decían, el comentario de ellos decían, los únicos datos que tenemos nosotros de Sodoma y Gomorra son los que se hablan en Génesis. Pero nosotros estamos viendo desde que hemos comenzado la prédica que en Lucas 17:32, nuestro amado Señor Jesucristo dice, acordaos de la mujer de Lot. La mujer de Lot, que ya la vamos a estudiar, y vamos a ver que ella estuvo ahí en Sodoma. Así que tenemos datos en el Evangelio de Lucas a través de Jesucristo. Tenemos ahora datos a través del apóstol Pedro, en 2 Pedro capítulo 2:7, donde habla del peligro de asociarse con los incrédulos, porque al vivir en Sodoma está haciendo una relación
Vivir en Sodoma es como asociarse con todas esas personas que no creen en Dios. Y que asimismo Lot estaba angustiado extremadamente. ¿Por qué? Por la conducta mala de los que estaban viviendo allí. Entonces tenemos un segundo dato y más adelante vamos a ver otro dato más. A lo largo de la Biblia tenemos datos que hablan de Sodoma y de Gomorra. Así que no nos hemos quedado solamente con el conocimiento de Génesis. Ahora siguiendo y retomando. Sin embargo, Lot se quedó en medio de ellos, de esos incrédulos, de esos perversos de conductas y nefandas conductas. Se quedó en medio de ellos y se negó a salir del medio como Dios exige. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Entonces estamos viendo enfáticamente que el Señor no aprueba ninguna unión ni yugo desigual con aquellos que no creen. Los hijos de Dios, los creyentes, creen en Dios, que hay un solo Dios que creó el universo, Elohim, y Jesucristo, su Hijo, vino al mundo para traernos salvación. Y ahora nosotros, en esta dispensación última de la gracia, estamos con el Espíritu Santo, nuestro fiel compañero, hasta que el Señor nos saque de esta tierra, nos vayamos a ese lugar tan hermoso que esperamos todos los que hemos confiado y creído en Él. Entonces dice 2 Corintios capítulo 6, 14 que no puede haber compañerismo, la justicia con la injusticia, es una comparación, los incrédulos con los crédulos, la luz con las tinieblas, imposible. Bueno, pero Lot estaba ahí en ese yugo, estaba en esa convivencia, estaba en ese diario vivir con esa gente y toda su familia también. Pero como nosotros vamos a hablar de la mujer de Lot, de su esposa, vamos a ver lo que Jesús dijo. Acordaos de la mujer de Lot. Un recordatorio para que lo tengamos bien en cuenta. Lucas 17, versículo 32. Por lo tanto, vamos a dejar de hablar de Lot y vamos a hablar ahora de ella. Vamos a ver detalles importantes en esta mujer que nos van a dejar enseñanza a nosotras, por la cual nuestro Señor nos recordó en su palabra, que no nos olvidemos de ella. Ella era la esposa de Lot y en primer lugar estaba casada con un varón justo. Esto no lo digo yo, esto lo dice el apóstol Pedro y nos dice claramente que Lot era justo. Para eso vamos a leer 2 Pedro capítulo 2 versículos 6 al 8. Dice, y si condenó Dios por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Aquí el apóstol Pedro nos está recordando cómo era el alma de este varón justo que tenía un alma justa y que estaba tremendamente mal porque convivía con toda esa gente de mala conducta. Entonces dice que afligía cada día, o sea, todos los días su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Seguramente oraba a Dios pidiéndole perdón y misericordia, quisiera algo, porque ya no soportaba Lot vivir en ese mundo con esa gente, con esas conductas. Es lo que nos pasa a los hijos de Dios. A veces no soportamos vivir en este mundo, pero tenemos que vivir en este mundo porque el Señor nos ha puesto para hacer luz, para hacer antorcha, para iluminar en medio de un mundo lleno de tinieblas, de oscuridad, lleno de maldad, de pecado. Así estaba abrumado este justo. Entonces vemos que en primer lugar esta mujer tenía un gran hombre a la par suya, un gran varón, un gran esposo, un hombre que tenía un alma justa, difícil de encontrar un hombre con estas cualidades, pero esta mujer lo tenía. Entonces, a pesar de ese matrimonio, les doy el veredicto, esta mujer murió, a pesar de tener un gran hombre justo. Vamos a otra característica de ella. Ella vivió en tiendas con el santo Abraham, con este padre de la fe, como se le llama, Abraham, el tío de su esposo. Y lógicamente tuvo que compartir la fe de él. La fe de Abraham tuvo que compartirla y lógicamente la fe de su esposo. Pero aún así,
esta mujer, que no dice la Biblia su nombre, murió. Entonces esto nos hace pensar, queridos amigos, queridos hermanos, que ninguna relación terrenal te puede ayudar si tú rechazas a Jesucristo y mueres en tus pecados. Por más que tú hayas estado casado con un gran varón de Dios o una gran mujer de Dios, eso no te justifica tus hechos ni tus pecados. Esta mujer estuvo con el padre de la fe, Abraham, y estuvo con un varón justo que era Lot, su esposo. Y quizás tú estás viniendo a la iglesia todos los domingos, toda la semana eres fiel en eso, nunca fallas, vienes siempre a los cultos de oración, a las reuniones de oración de la semana, el domingo no te olvidas de venir a la iglesia y todo eso está muy bien, pero sin embargo eso no te justifica ni eso te salva. Si tú no has entregado tu corazón realmente a Jesucristo y has dejado que Jesucristo haga la obra y le obedeces a Él, como ya vamos a ver. Vemos que esta mujer, su nombre no se lo menciona en ninguna parte de la Biblia, ni del Génesis hasta donde hemos llegado a 2 Pedro, como hemos leído, no se nombra. Solamente podemos imaginarnos que ella era una mujer pagana, una mujer que salió del paganismo porque la religión judía nació a través de Abraham, del padre de la fe. Ahí comienza ese pueblo a formarse para luego, a través de Jacob, bueno, se forman las tribus, las 12 tribus, y continúa la historia de Israel ya como tribus. Pero aquí comienza, este es el comienzo, cuando el Señor lo saca a Abraham de esa tierra pagana para llevarlo a la tierra de Canaán. Entonces, imaginamos que ella era una mujer pagana, pero ella tuvo la oportunidad de conocerlo a Abraham, de conocer esa relación que él había tenido con el Dios verdadero, con el Dios único que le hablaba al oído a Abraham, porque Abraham escuchaba la voz de Dios. Ella seguramente oyó orar a Abraham. Abraham era una persona que sabía comunicarse con Dios, sabía estar en una íntima comunión con Dios en todo momento, porque él iba a donde no sabía, entonces no podía equivocarse. Él tenía que estar en una continua relación con Dios para no errar el camino, porque salió a una tierra donde no sabía dónde iba, dice. Entonces, ella seguramente oyó orar a Abraham y quizás también escuchó las canciones que cantaría Abraham, porque seguramente cuando el Señor transforma nuestros corazones pone un cántico nuevo en nuestros labios. Y no lo debe haber dejado con la mente ni con las canciones del paganismo. Seguramente puso un cántico nuevo en todos aquellos que el Señor escoge, que elige, como cuando eligió a Moisés, tenemos el cántico de Moisés, como cuando eligió a muchas personas, mujeres también, a María, que la Biblia dice que cantaron, hicieron un cántico a Dios. Bueno, seguramente Abraham también cantaba, porque no podría haber sido un hombre de fe que no le cante, que no le alabe a Dios. Entonces seguramente ella también lo escuchó cantar canciones santas. Y también seguramente ella oyó a su esposo y a su tío, entre ellos dos, hablar del Señor, de las cosas que el Señor le decía, de las directivas que el Señor le daba, de los mandamientos que el Señor le establecía en su corazón para no equivocarse. Entonces era una mujer que escuchaba y que veía el camino recto, el camino de la salvación, el camino de ese Dios que lo estaba sacando de una tierra mala y de muerte para llevarlo a una tierra donde no existiera la idolatría, porque lo iba a llevar a una tierra donde iban a empezar a conocerlo al verdadero Dios. Pero ella nunca confió en el Señor como lo hizo Abraham y como lo hizo su esposo Lot. Y vamos a ver, Jesús dijo en Lucas capítulo 17, versículo 28 y 29 las siguientes palabras: asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Bueno, aquí el Señor Jesucristo está hablando de que así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Así que esta lectura nos tiene que hacer reflexionar que así como hoy estamos predicando de este Sodoma y Gomorra, que ya vamos a ver qué sucedió, así va a ser el día cuando el Señor se manifieste, cuando el Señor se haga visible. Entonces, queridos hermanos, aquí vemos también que también se está hablando de Sodoma y de Gomorra a través del mismo Señor Jesucristo, que ellos hacían lo mismo que estamos haciendo nosotros: comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, como quizás en los tiempos de Noé también. Entonces vendían, plantaban, o sea, trabajaban y edificaban y hacían todo, vida normal,
hasta el día que llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. ¿Por qué? Por su nefasta conducta, como la venimos leyendo, como venimos hablando. Pero fíjense en ustedes que han pasado 4000 años de que ha sucedido esto. 2000 años desde que sucedió, que cayó fuego y azufre, como acabamos de leer, del cielo, y destruyó toda esa ciudad de Sodoma y Gomorra, hasta Jesucristo. Han pasado más o menos 2000 años, y de Jesucristo hasta nuestros tiempos otros 2000 años. Han pasado 4000 años, y nuestro Señor Jesucristo nos sigue diciendo en el presente que nos acordemos de la mujer de Lot. No la tenemos que olvidar. No la tenemos que olvidar. ¿Por qué? Bueno, ahora vamos a ver. Cuando nosotros pensamos en Sodoma, muchos dicen, bueno, el pecado sodomita es el pecado homosexual. Y realmente es así, porque en Sodoma había mucho homosexualismo. Y había una perversión sexual terrible, por la que Lot no podía vivir, no soportaba eso, porque las personas que tenemos a Cristo en el corazón no soportamos y no toleramos el pecado. Que nosotros queramos que las personas se conviertan, claro que sí, porque para eso el Señor nos ha puesto, para llevar las buenas nuevas de salvación a toda criatura, y pecadora. No vamos a llevarle a los que ya se han salvado, vamos a llevar el evangelio de salvación a los que están perdidos. Pero no podemos soportar ni tolerar el pecado, porque eso ofende a Dios. A Dios lo entristece, y todo lo que entristece a Dios nos tiene que entristecer a nosotros. Y vemos que en Sodoma había perversión sexual, pero no todos estaban pervertidos sexualmente. O sea, vemos que cuando se menciona a la mujer de Lot, en ningún momento se hace mención de que ella estaba participando en el pecado sexual. Tampoco se menciona que sus yernos practicaban pecado sexual, porque las dos hijas de Lot tenían sus futuros esposos, se les llamaba yernos, o sea, los novios, que ahora se llama. Tampoco se dice en la Biblia que estaban practicando el pecado sodomita, el pecado de homosexualismo y todas esas lujurias sexuales. Entonces, la Biblia nos habla de muchos otros pecados en Sodoma, no solamente el del homosexualismo. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Cuando Dios comparó a la Jerusalén antigua a Sodoma, cuando dijo las siguientes palabras en Ezequiel, un libro profético escrito por el profeta Ezequiel, capítulo 16, versículos 49 y 50. Allí nuestro Dios está, a través de este profeta, hablándonos de Jerusalén, comparándola con Sodoma, su hermana. Entonces dice así: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana: soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Entonces vemos que el pecado de Sodoma también era la soberbia, la saciedad del pan, la abundancia de ociosidad, porque hay lugares donde se caracterizan porque no les gusta trabajar. Entonces vemos que eran personas arrogantes. Eran personas arrogantes porque al no fortalecer la mano del afligido, al ser soberbio, es como que no les importa, eran desinteresados del afligido y del menesteroso. Eran personas arrogantes, orgullosas, eran egoístas, porque no daban el pan al que lo necesitaba. Eran engreídos, personas engreídas, hacían todo tipo de abominación. O sea que el pecado de Sodoma no solamente termina con la lujuria o con la sensualidad, acciones muy malas, sino que también tenían el pecado del orgullo, que viene de la prosperidad material. Y este es un peligro terrible de todos los tiempos. Estamos hablando de Sodoma y estamos hablando de nuestros tiempos, y estamos viendo que el problema del orgullo en los cristianos y en los seres humanos, en línea general, cristianos o no cristianos, es la prosperidad material. Qué diferentes son las personas cuando tienen un nivel de vida sencillo y empiezan a ser bendecidos, porque es una bendición ser mejorado económicamente. Pero es que las personas no entienden que la bendición material viene de Dios. Entonces creen que la han logrado con sus propios méritos, con sus propios esfuerzos, que la gloria es suya, y empiezan a prosperar, y el orgullo conjuntamente empieza a sumar en sus vidas. Entonces vemos que el pecado de este pueblo de Sodoma era el orgullo. Los había alzado sobre la ley moral en su propia opinión. Qué triste que es esto, hermanos,
Qué triste es tener una opinión nuestra mayor de la que tenemos que tener. Por tener un poco más de dinero no nos da lugar, ni nos autoriza el Señor a ser personas que tengamos una alta estima más allá de la que tenemos de nosotros mismos. Sino el Señor dijo que seamos siervos como Él lo fue, de un espíritu humilde, como lo fue Él, manso y humilde. El Señor dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. Pero estamos dando las características de esta ciudad Sodoma, que era donde estaba viviendo esta mujer de la cual estamos hablando. Estamos hablando también de su esposo. Pero los quiero llevar a la reflexión final de esta mujer, porque el Señor nos dice que nos acordemos de la mujer de Lot. No nos dice que nos acordemos de Lot, ni nos dice acordaos de Abraham. Nos está diciendo acordaos de la mujer de Lot. ¿Por qué nos dice el Señor eso? Bueno, ella al principio seguramente escuchaba al padre Abraham. Seguramente ella estaba atenta, obediente, mansa, sumisa. Pero luego ella vio las luces brillantes de la ciudad. Y seguramente su corazón cambió rotundamente. Y de estar viviendo en las llanuras, en el pastoreo, en el ganado, en todo eso, se cansó de la vida en el desierto. Se cansó de la vida sencilla, se cansó de esa vida sin ni muchas distracciones, ni muchas diversiones, pero una vida en paz. Y porque vio, sus ojos vieron y sus oídos escucharon la música quizás de la ciudad, vieron las cosas materiales que conquistan el corazón de algunas personas. Entonces se cansó de vivir la vida en el desierto y seguramente ella lo aconsejó a su esposo que era mejor vivir cerca de la ciudad. Seguramente pensó en sus hijas, yo no quiero que mis hijas siempre vivan una vida así, de pastoreo, quizás casándose con hombres pastores, pueden tener una mejor conquista en la ciudad, hombres de ciudad, hombres de negocio. Quizás ella vio la prosperidad en ese sentido, mejor casada, con un mejor vivir, vio lo que es la ciudad del mundo en sí. Entonces, porque si ponemos a pensar, Lot estaba acostumbrado a vivir en el desierto. Había estado pastoreando ovejas y ganado con su tío y no le molestaba esa vida, porque lo seguía a Abraham sin ningún problema. El problema surgió con las peleas de los pastores. Pero vemos que este hombre era trabajador, Lot. Pero la mujer debe haber pensado un poquito más allá, haber dicho, la ciudad me gusta más. Entonces allí estamos más actualizados y seguramente logró trabajar el corazón de su esposo como muchas mujeres saben hacerlo. Algunas lo hacen para bien, pero algunas lo hacen para mal. Y logró que su esposo la llevara al corazón de la ciudad, al corazón allí mismo de la ciudad, pero allí mismo en ese corazón de la ciudad perdió su vida. Y no solamente que perdió su vida, también perdió su alma, porque si perdiera su vida nada más, bueno, en algún momento todo la vamos a perder. Ya sea por la muerte o por el arrebatamiento de esta tierra salimos de alguna forma. Pero perder el alma es lo triste. ¿Perder el alma en qué sentido? Que si tú no has arreglado tus cuentas con Dios, entonces si tú partes de esta tierra sin reconciliarte con Jesucristo, que es el que ha muerto, ha dado su vida por ti, ha derramado su sangre, para que tú te arrepientas de tu pecado, porque la Biblia dice que la sangre del Señor Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero si tú no has arreglado tus cuentas con el Señor, no te has arrepentido con Él, entonces si tú mueres en esa condición de pecado, te vas al infierno. Entonces pierdes tu alma. Por eso decimos que esta mujer perdió su vida y su alma, porque allí en esa ciudad, en ese mundo pervertido, lo perdió todo y lo perdió hasta Dios. A ese Dios que había conocido a través de esos grandes hombres justos, llenos de fe, perdió toda la fe, se contaminó y lo perdió a Dios. No hay cosa más triste y más dolorosa en esta vida que perderlo a Dios. Y debe ser tremendo, hermanos. En el infierno hay ausencia de Dios, por eso es un infierno. Y muchos dicen que acá la tierra es como si fuera un infierno. Para el que vive lejos de Dios es un infierno, pero para el que vive con Dios la tierra puede ser algo lindo, mientras nosotros estemos llenos de fe y de esperanza, sabiendo que nuestro Señor viene a buscarnos pronto, a sacarnos, que estamos con una encomienda trabajando acá en la tierra para que las almas conozcan a Jesucristo, para que las almas se arrepientan y sepan que hay un solo camino. Como dice San Juan 14:6, Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces estamos con una encomienda hermosa acá, mostrarlo a Jesucristo, mostrar el camino que se encuentra Él, a través de su palabra, la Santa Biblia, que la tienes que leer para poder encontrar ese camino,
Tienes que ir a una iglesia y congregarte para poder oír hablar de Jesucristo. Pero si sigues ahí metido en el mundo y no quieres escuchar, no quieres ir a una iglesia, no quieres leer la Biblia, te vas a empezar a enfriar como la mujer de Lot. La mujer de Lot seguramente ya no escuchaba las oraciones de Abraham, ya no la escuchaba porque ya Abraham no estaba con ella. Pero tampoco quizás le daba mucha importancia a las oraciones de Lot, su esposo. Quizás estaba más preocupada por escuchar las músicas bien divertidas de este mundo sodómico y ver las vestimentas de los sodomitas y ver todas esas cosas que usaban los sodomitas, que empezó a enfriarse. Y eso es lo que pasa cuando nos alejamos de Dios. Ese es el peligro cuando nos vamos a una iglesia de santidad. Cuando no se predica la Biblia, no se enseña cómo vivir, cómo a Dios le gusta que vivamos, cómo a Dios le gusta la santidad, sin la cual nadie ha de ver a Dios, dice. Si tú quieres ser salvo, pero también quieres seguir con el mundo, quizás tú quieres ir a la iglesia. Dices, sí, yo quiero ir a la iglesia porque a mí me gustan los cristianos. Ellos son felices, son gozosos, tienen fe, tienen esperanza. Y te gustaría que te convirtieras como cristiano, tienes esos pensamientos y esas ideas, pero también quieres seguir conservando esos amigos perdidos que están en el mundo, que te han acompañado en toda tu vida de perdición. Entonces, si tú quieres las dos cosas, seguir con el mundo, estar con la iglesia, seguir con los cristianos, pero a la vez con las malas compañías que te han llevado a hacer actos malos, por caminos malos, entonces no puedes tener esa doble comunión, porque recién hemos leído que es imposible que la luz tenga comunión con las tinieblas. Es imposible esa ambivalencia. Entonces, tú tienes que decir, yo me declaro cristiano y me alejo del mundo y de todas esas cosas malas que en un tiempo me han tenido confundido y en camino de perdición. Pero si tú quieres ir al cielo, pero estás con un pie en el infierno, entonces el Señor dice que a esos que son los tibios los va a vomitar de su boca, porque le da asco. A los tibios el Señor le da repulsión, por eso los va a vomitar. Entonces, si tú quieres ir al cielo, tienes que llenarte, impregnarte de oraciones de fe, de palabras de fe, de cánticos de fe. Tienes que vivir una vida cristiana verdadera y absoluta, y no una relativa, no esa de tibieza, de que estoy queriendo el cielo, pero no puedo separarme del infierno, no me puedo separar del mundo, quiero un poquito de aquí, un poquito de allá. Entonces a veces a los cristianos nos dicen que somos extremistas, a algunos cristianos, a los que predican la santidad nos llaman extremistas. Y ayer conversaba con una jovencita y que toda su familia le decía, te has vuelto extremista, porque está viviendo la santidad absoluta como Dios manda, sin la cual nadie va a ver a Dios. Dios no es un Dios de relativismo, Dios no es un Dios de lo parcial, Dios no es un Dios de matices, de los colores grises. No, hermanos queridos, o eres blanco o negro, o eres frío o caliente. Por cuanto no fuiste ni frío ni caliente, dice el Señor, te vomitaré de mi boca. O sea que hasta hubiera sido preferible que seas frío, porque en una de esas el Señor llega a tu corazón y tú le das lugar y puedes ser salvo. Pero como no fuiste ni frío ni siquiera caliente, fuiste ese intermedio, el Señor no te soporta. Entonces el Señor nos dice, acordémonos de la mujer de Lot. No nos engañemos, no podemos buscar a Jesús y a las bendiciones mundanas al mismo tiempo. Tenemos que llegar a escoger, hermanos, tenemos que pararnos en el camino. Como muchas veces el Señor dice, paraos y está quieto y mirad cuál sea el buen camino. Pero si seguimos alocadamente corriendo esta vida desenfrenada, hoy voy a la iglesia, mañana me pierdo, me voy al mundo, a las bailantas, al cine, a todas esas cosas que el mundo ofrece, y cuando quiero vuelvo a la iglesia, me reconcilio con Dios, y eso no es conversión. Eso es cualquier cosa. Esos son los tibios, así hacen los tibios. Cuando quieren y necesitan de Dios, están enfermos, van, no, el pastor me va a orar porque estoy enfermo, entonces me voy para que me ore y capaz que mi situación cambie, o mi situación económica. No nos engañemos, hermanos. Nos tenemos que escoger, y ya vamos a ver, la Biblia dice en Marcos capítulo 8, versículo 35, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Entonces, si tú estás perdiendo todo lo que antes era tu vieja manera de vivir, la vas a ganar, porque estás perdiendo todo lo que era del mundo, no importa, eso hay que perderlo por la causa de Cristo, y vas a salvar la vida, tu alma la vas a salvar. Y en Santiago capítulo 4, versículo 4 dice, cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios.
Entonces, si tú quieres ser amigo del mundo, ¿qué significa? Que tú no rechazas las cosas del mundo, porque el amigo tiene confianza, el amigo puede contar sus secretos al otro, desea estar con él, desea pasar tiempo, desea disfrutar de lo que su amigo disfruta. Entonces, si este mundo es tu amigo, te constituyes enemigo de Dios. Así lo dice la Biblia y la tienes que leer. Si tú quieres obedecer la Biblia o quieres seguir pensamientos de hombre que dicen, no, pero la Biblia es vieja, obsoleta. Ahora estamos en un tiempo moderno con estructuras nuevas. Así están predicando algunos líderes, ¿no? Entonces la Biblia la ponen en la categoría de un libro cualquiera de biblioteca que ha pasado ya de moda por los años. Entonces la Biblia dice que cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es eterna. Es eterna, entonces tienes que conocerla, la Biblia. No es posible amar a Dios y al mundo al mismo tiempo. Algunos quizás estarán batallando ahora en este mismo momento que están escuchando esta prédica. Están queriendo tomar decisiones y no puedes, quieres ser cristiano, pero quizás eres como la esposa de Lot. Quieres estar con tus amigos en Sodoma, te da pena, te has encariñado con ellos, has vivido ya un tiempo y te has acostumbrado a verle la cara todos los días, a escuchar su voz, quieres seguir con ellos. Y tu batalla realmente es una batalla demoníaca porque estás luchando contra Sodoma con todos los espíritus esos. Quizás has oído predicar la salvación de Jesús en este mismo momento. Estás escuchando hablar que Jesucristo ha venido para darte un estilo de vida diferente, para sacarte de esa corrupción que estás viviendo igual que Sodoma. Pero quizás tú también estás oyendo la voz del diablo en tu mente. Jesús te dice, ven a mí, te está diciendo, ven a mí, yo soy fuente de agua de salvación, de agua viva. Yo te voy a dar el agua de salvación, la que sacia toda sed espiritual. Pero el diablo te dice, no, no te engañes, mira, yo te voy a ofrecer más que Jesucristo. Yo te voy a ofrecer riquezas, poder y fama. Eso es lo que el diablo ofrece, pero así también se la va a llevar toda con tu alma, porque se la va a llevar al infierno. Y al infierno te vas a ir con tormento nada más. No te va a ir ni con la riqueza, ni con el poder, ni con la fama que el diablo te ofrezca acá en la tierra. Te va a quitar la vida. Así le ha hecho a los cantantes, así le ha hecho a los actores de cine, así le ha hecho a muchas personas que han empezado a creer en el materialismo desenfrenadamente y poner su corazón en la riqueza y después terminan suicidándose. Porque es un tormento y no pueden dormir tranquilo, no pueden vivir tranquilo. Todo ese mundo los lleva a las drogas, todo ese mundo los lleva al alcoholismo, a la infidelidad, al adulterio, a la fornicación y a cuantas cosas, a los juegos. Pierden quizás todo lo que han ganado y terminan perdiendo el alma. Si tú estás escuchando la voz del diablo, nunca vas a poder escuchar la voz de Dios. Porque el Señor te ofrece un camino de renuncia, pero es un camino de victoria, es un camino de paz, es un camino que tiene un destino eterno, hermoso. El cielo, querido amigo que estás escuchando. ¿Qué sabes cuánto vas a vivir acá en la tierra? ¿Qué sabes si la muerte te sorprende hoy día mismo? Y Dios te está hablando al corazón ahora. No dejes dilatar más. ¿Estás escuchando a Dios o estás escuchando al diablo? El Señor dice a través de su palabra en Santiago capítulo 4 versículo 7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces quiere decir que al diablo lo tenemos que resistir. Algunos dicen, no, pero el diablo no me va a hacer nada. No, es que sí te va a hacer. Porque el Señor dice que nos tenemos que someter a Dios. ¿A qué? A las enseñanzas de Dios, a la voluntad de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Resistirlo al diablo para que él huya. Pero si tú no lo resistes, él va a ser tu amiguito y va a caminar al lado tuyo todos los días hasta la noche. Va a estar acostado contigo y te va a hablar a través de sueño, a través de tu conciencia. El diablo te va a decir, es mejor que mañana vuelvas con tus amigos. Mirá, qué lindo, acuérdate de los tiempos pasados, cuando te reías con ellos y cuando ibas a la cancha de fútbol. Acuérdate, el diablo te va a querer seducir, no te va a dejar en paz. Ese sí que va a ser tu fiel compañero. Pero si tú lo resistes, empiezas a decirle, fuera de mí, pensamientos perversos. Yo voy a seguir a mi Señor y me voy a someter a Él. Y no voy a volver más a esa vieja manera de vivir que me llevaba a la muerte, que destruía mi cuerpo. Porque el pecado destruye el cuerpo. Todo lo que el diablo te ofrece te destruye tu cuerpo, tu mente, tu alma, te destruye todo. El diablo dice su palabra que ha venido a matar, a robar y a destruir. Mira si has descubierto algo bueno en lo que te he nombrado. La Biblia lo dice, que eso es lo que el diablo ha venido a hacer. Te va a ofrecer riquezas, poder y fama, pero te va a destruir, te va a matar, te va a quitar todo.
Eso es exactamente lo que la mujer de Lot rehusó hacer. Resistir ese mundo pecaminoso. Dice la Biblia que la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal en Génesis capítulo 19, versículo 26. Tranquilo, porque ya vamos a contar la historia. Yo ahora te estoy dando el final. Ya vamos a ver por qué le sucedió eso. Y fue enterrada en una lluvia de ceniza volcánica, con el cuerpo poco a poco haciéndose sal. Miren lo que se transformó una mujer que tuvo la oportunidad de conocer al Dios verdadero. Dios le proveyó 2 hombres justos para que la condujeran por el camino de la vida. Sin embargo, ella no quiso seguirlo al Dios verdadero y se quedó convertida en una estatua de sal. Busca en internet la mujer de Lot convertida en estatua de sal. Hasta el día presente ha quedado erigida ahí su cuerpo, hecho un monumento allí en la zona de Zoar. Está para que todos lo miren y reflexionen, la esposa de Lot. Algunos van como a un hecho histórico a ver esa estatua de sal de una mujer que salió huyendo de un lugar, y ahí cuando yo estaba escuchando el video decía, porque un asteroide había pasado por la zona de Sodoma y Gomorra, destruyéndola totalmente. Y bueno, eso produjo devastación en toda la tierra, quemó todo, no quedaron animales, no quedó plantíos ni nada, no quedaron gente, no quedó nada, destruido totalmente por el juicio de Dios. Y Dios te está hablando a tu corazón. Dios hace tiempo que está anunciando a través de su palabra que la iglesia tiene que ser limpia y purificada. Y dice el Señor que los juicios de Dios van a empezar primero por su casa. La iglesia de Dios tiene que estar limpia, sin mancha, sin arruga, sin contaminación, para que suba como una iglesia limpia, una esposa limpia, una esposa que sea digna del Cordero Santo, que dio su vida sin pecado por culpa de nosotros, tomó nuestro pecado y lo cargó, el justo por los injustos, nosotros los pecadores. Entonces, ahí está erigida esa mujer, búscala en internet, hay mucha documentación de ella. Y bueno, dice que pasó ese asteroide y fulminó todas esas ciudades como juicio de parte de Dios. Así dicen los científicos. La Biblia dice que cayó fuego y azufre del cielo. El Señor mandó del cielo eso. Y el Señor está hablando, advirtiendo que también va a mandar juicios a la tierra. Los juicios han empezado, hermanos. Empieza a haber algunos países, ya están con tremendos problemas. Venezuela es triste la situación, Brasil, Argentina está bajo sentencia también porque somos muy soberbios. A mí me llegan cadenas que hagamos oraciones declarando y confesando, hermano, lo que no tenemos que confesar. Porque sí, la confesión tiene que ser de fe, ¿verdad?, para la salvación, pero no podemos confesar algo que va contrario a la Biblia. Si el Señor dice que los tiempos postreros serán malos y que vendrán tiempos donde la nuera se volverá contra la suegra, la madre contra la hija contra la madre, y todos estos pecados que el Señor los ha profetizado para los últimos tiempos, nosotros no podemos decir lo contrario a lo que el Señor dijo. Entonces vamos a confesar cosas buenas cuando Dios diga que confesemos, pero no cuando Dios no dice. Si Dios dice que ya se acercan tiempos de juicio, que la Argentina es soberbia y que si no se arrepiente y no se humilla, va a venir escasez. Tremenda escasez sobre todo este pueblo orgulloso de nuestra amada Argentina, tierra rica que se la han trabajado a través de los extranjeros que han venido y han colonizado acá. Y gracias a eso nosotros hemos heredado esa hermosa tierra. Pero el pecado es lo que Dios no tolera. Entonces, la única forma de que el ser humano se vuelva a Dios a veces es cuando Dios sacude al ser humano de maneras tristes, sí, a través de los juicios. Bueno, así pasó. Nos acordemos de la mujer de Lot, nos dice el Señor Jesucristo en Lucas 17:32. La mujer de Lot solamente profesó religión, porque si ella hubiera profesado una conversión, la Biblia no diría que se convirtió en una estatua de sal, que se volvió así porque desobedeció. La mujer de Lot solamente profesó todo el tiempo que estuvo allí una religión. Los religiosos son los que van a la iglesia y vuelven y siguen pecando. Y el domingo siguiente vuelven a la iglesia y creen que eso le agrada a Dios. Que con eso ya están justificados ante Dios. Que sus pecados ya han sido perdonados porque van a la iglesia, se arrodillan, largan unas cuantas lágrimas. Pero hay convicción de pecado, sí, pero no hay conversión. Convicción sin conversión, que ya se ha hablado en prédicas anteriores, no te va a salvar. Esta mujer era la esposa de un hombre justo.
Ella estaba conectada con Abraham, el padre de los fieles. Ella huyó, sí, con su esposo de Sodoma. Fue obediente, no se quedó ahí en la ciudad. Sí huyó, pero cuando se escapó por su vida, por el mandato de Dios, lamentablemente fue desobediente. Porque aunque huyó, ella había dejado su corazón atrás en esa ciudad pecaminosa. Y eso es lo que le pasa mucho a las personas. Están en la iglesia, pero su corazón está lejos de Dios. Su corazón sigue perdido en el mundo. Su corazón sigue en sus antiguos amigos. Su corazón sigue en los antiguos vicios. Y el Señor le está diciendo, mírame a mí, yo te voy a cambiar, te voy a restaurar tu vida, te voy a hacer andar en novedad de vida, te voy a salvar tu alma. Pero hay muchos que están así, huyendo del pecado, pero su corazón sigue estando en el mundo. Los ángeles dijeron a Lot, escapa por tu vida. Un día llegó la sentencia de que Sodoma y Gomorra iba a ser destruida con fuego y azufre. Entonces el Señor mandó 2 ángeles con figura de hombres y van a Lot y le dice, escapa por tu vida, no mires tras ti, no sea que perezca. Eso lo tienes en Génesis capítulo 19, versículo 17. Allí léelo en la Biblia, que ahí está, cuando los ángeles le dijeron a Lot eso. Pero esta mujer voluntariamente desobedeció el mandato, miró atrás hacia Sodoma e inmediatamente fue muerta. Ella se volvió un pilar de sal y murió en sus pecados. Qué triste el final de esta mujer, que podría haber encontrado la salvación. Estaba huyendo, estaba yendo al camino, a la ciudad Zoar, al camino donde Dios le había determinado para que sean salvos de los juicios, del fuego y del azufre. Y a último momento, cuando estaba poniendo sus pies en Zoar, dice, salieron al anochecer cuando el sol ya estaba declinando y ya estaban entrando en Zoar cuando el sol ya estaba apareciendo nuevamente. O sea que ella en el camino de la huida fue, pero en el último momento, ya cuando estaba ahí para la salvación, miró atrás. Al igual que sus yernos, podemos imaginar otro ejemplo. Cuando Lot le dice lo siguiente, vamos a leer en Génesis capítulo 19, versículos 12 al 14, Lot le va a decir a sus yernos también lo siguiente. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Aquí vemos que estos yernos no le creyeron a lo que su futuro suegro le estaba advirtiendo, este hombre justo. ¿Y cuántos hombres justos están predicando la verdad de salvación? Hoy el Señor te está hablando a tu corazón y quizás tú te estás burlando y estás diciendo, esta hermana de vuelta hablando con los juicios. Ay, esta hermana que siempre nos está recordando que somos una ciudad pecaminosa, que somos una nación mala. ¿Cuándo nos va a hablar del amor y de la paz y de esto? Bueno, hermanos, si estamos ya cerca de los juicios de Dios, no se puede hablar de otra cosa que no sea de los juicios, hermanos queridos. Porque ¿cómo vas a salvar a una persona si no le hablas de lo que se avecina? Miren, si Lot se distraía y decía, bueno, sigan disfrutando, vayan a la ciudad, querido yerno. Vayan, disfruten con mis hijas, de todas las cosas que hay. Y quizás sea cierto, quizás no. Y si empiezan a ver en el cielo un poquito de fuego, salgan corriendo. No, si el Señor le dijo, pero salgan y no miren atrás, urgente. Entonces Lot no podía estar diciéndole, bueno, querido, no sé si será cierto o no sé si será cercano. Me han dicho que los juicios vienen ya, que escapemos, pero yo no veo nada en el cielo. No, Lot no le estaba diciendo así. Lot no veía nada en el cielo todavía. Claro que sí, no veía ni el fuego ni el azufre, pero creyó a los mensajeros de Dios. Si tú estás no creyéndole a los mensajeros, a los atalayas de Dios, a los trompetas de Dios, está diciendo que nosotros estamos bromeando. Los hijos de Dios no bromeamos, los que amamos a Dios y tememos su presencia. No estamos bromeando, hermano. No nos estamos burlando cuando Dios dice que algo va a ejecutar contra las naciones, contra el mundo entero, es porque Dios lo va a hacer, porque no tolera más
el pecado del mundo, la contaminación ya ha llegado como Sodoma y Gomorra, que ya Dios no soportó más y por eso la consumió, la destruyó y la sacó completamente con todo lo que había. Acordado de la mujer de Lot, Lucas 17:32 nos dice el Señor hoy en este día. Nos acordemos de ella, no vayamos a ser como ella, que cuando ya estemos con la salvación encima, nos volvamos atrás, nos burlemos, no creamos, apostatemos. Y como dice el Señor, muchos primeros serán postreros. Qué triste. Y muchos postreros serán primeros, porque muchos incrédulos sí van a creer a la voz de Dios. Pero muchos que van a la punta, creyendo, han estado viniendo a la iglesia, han estado escuchando la voz de Dios todos los domingos. Quizás en tu casa tienes un familiar que te habla, te predica, te testifica y a último momento decides, cuando ya Dios mande los juicios, no creer y bueno, te vas a quedar, vas a sufrir las consecuencias. Esta mujer fue casi salva, ella ya estaba fuera de Sodoma, estaba casi en el lugar de la seguridad, sin embargo allí murió. Ella casi se salvó, pero no del todo. ¿Escapó de las peores formas del pecado? Sí, escapó, pero no en Dios. Que es muy diferente escapar del pecado en Dios, hermanos queridos. Porque la mente de ella no había soltado los ídolos. Los ídolos todavía estaban allá en Sodoma. Su corazón estaba allá en Sodoma todavía. La maldad no había abandonado el alma. Ella todavía estaba dolida por dejar sus pertenencias, quizás por dejar su casa, dejar todo lo que había disfrutado. Se detuvo justo antes de confiar en Dios. No te detengas ahora, justo ahora que Dios está queriendo entrar en tu corazón. Dios está queriendo transformar tu alma. Quizás el Señor sabe que se avecinan tiempos difíciles para tu vida, quizás, no sé. Y Dios te está advirtiendo, tienes la oportunidad de cambiar tu corazón, entrégamelo a mí. Yo te haré una nueva persona. Saca toda idolatría de tu corazón. Si has caminado un camino de paganismo, de idolatría, de corrupción, de maldad, vaya a saber qué pecado has andado metido. Si no lo has tenido en el trono de tu corazón a Jesucristo y lo has adorado a Él y lo has alabado a Él y has creído que la sangre de Él derramada en la cruz del Calvario es la única que te puede limpiar de todos tus pecados, entonces todavía tu corazón está en el Sodoma espiritual, está en el mundo, en la perdición. No le des las espaldas al Señor. No le des la espalda. El Señor te está diciendo que le dé la espalda al mundo. Le dé la espalda a la ciudad pecaminosa. Únete al pueblo de Dios. A ese pueblo que está en el espíritu. Son adoradores en espíritu y en verdad están adorando a Dios. No sigas adorando dioses ajenos. Deja toda esa vida que has venido transitando. El Señor Jesucristo ha muerto por ti. Su sangre te va a limpiar de todo pecado que has cometido. Y te está preparando un lugar allá. Así como el Señor le preparó un lugar de Zoar, de refugio a Lot y a sus hijas. Lot y sus hijas se salvaron. Sí, ellos tres se salvaron. Pero esta mujer justo estaba entrando a la salvación, pero su corazón había quedado en Sodoma. Si tu corazón sigue en Sodoma, en el mundo, es hora que le pidas perdón al Señor. Que tenga misericordia de ti, que te perdone. Porque quizás tú todavía quieres seguir con las compañeras de la escuela que son mujeres impías, que te llevan por malos caminos. Miren en las iglesias cuántas veces hemos tenido jovencitas y después nos damos cuenta, ya dejan de venir a la iglesia. Las compañeras la han seducido a ir al baile, a bailanta, caminos peligrosos, caminos de drogadicción, de alcoholismo, caminos de violaciones y de abuso. No puedes encontrar cosas buenas en el mundo. Alza tu mirada a Cristo y no la bajes. Si quieres salvar tu vida, acuérdate de la mujer de Lot para que tú no seas también como ella. Jesucristo dejó esa advertencia en el Evangelio de Lucas para que nosotros, al igual que la mujer de Lot, escapemos, pero no seamos como ella que casi fue salva. No, arrepiéntete y salva tu vida como lo hicieron las hijas de ella y su esposo. Se salvaron de la destrucción porque confiaron y obedecieron. Dice el Señor que en la obediencia está la salvación, en la obediencia está la bendición. Obedécelo al Señor Jesucristo a pesar de que toda tu familia se ponga en contra, todos tus amigos te dejen y te desprecien. Más vale la salvación de tu alma, que está rodeado de muchas personas que te van a llevar en caminos de muerte y que ellos no te van a dar la salvación, porque el único que te puede salvar es Jesucristo. Él es el único que ha venido acá a la tierra
ha muerto en vergüenza para que tú pudieras tener un lugar de privilegio en el hogar celestial que el Señor nos está preparando. Es más, cuando tú te conviertas, dice que el Señor te va a sentar ya mismo en lugares celestiales que Él tiene preparado, lugares espirituales tan lindos para que nuestra mente, aunque esté en el mundo, estemos disfrutando desde ya los lugares celestiales del cielo en el Espíritu. El Señor está tocando tu corazón. Arrepiéntete, por favor, porque vienen tiempos en donde no vas a poder escapar quizás. Va a ser demasiado tarde y el Señor te está dando una alerta bien grande, bien grande. Y tú, si eres cristiano y todavía andas en la tibieza de tu corazón, haciendo doble vida, creyendo doble, arrepiéntete ahora, porque acuérdate que el Señor a los de doble ánimo, a los tibios, a todos esos los va a vomitar de su boca. Entonces decídete. Preferible que te digan que sos un extremista, preferible que te digan así y que salves tu alma, y no que te quedes con el recuerdo de esta advertencia que esta mujer por desobediente perdió la salvación al último momento. Bien, querida audiencia, Dios los bendiga. Vamos a cerrar este espacio con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, oh Dios. Ora en el nombre de Yeshua HaMashiach, el poderoso, único y suficiente Salvador de nuestras vidas, nombre que es sobre todo nombre. Nuestro amado Señor Jesucristo, que vino a la tierra para morir por nuestros pecados. Sea toda la gloria, sea toda la honra para ti, Señor. Tuya es, porque tú no la compartes con nadie. Eres dueño de la gloria y de la honra, Señor. Saca de nuestras vidas, Señor, toda idolatría. Si hay alguna persona, Dios mío, que ha sido tocada por el poder de tu palabra, sea tu Santo Espíritu, Señor, redarguyendo su conciencia de pecado, su obra de maldad, Señor, y llevándola, Señor, al arrepentimiento verdadero y genuino de un alma completamente arrepentida, con convicción de pecado y con deseo de convertirse, con deseo de comenzar el camino de la santificación, de apartarse de este mundo, de la corrupción de este mundo, de todas estas cosas que pronto van a pasar, dice, porque van a ser destruidas, y que puedan confiar en tu palabra, Señor. Ayúdalo, Señor. Bendícelo toda alma que ha deseado, Señor, escuchar tu voz y no la del enemigo en este día. Que, Señor, tú puedas penetrar, como dice tu palabra, penetrante como espada de doble filo, que penetra, parte el alma, el espíritu, atraviesa los tuétanos, los coyunturas, hasta llegar a los pensamientos, a las intenciones del corazón, Señor Dios mío. Ese es el poder poderoso de tu palabra, que ha sido largada sobre las aguas y que no volverá vacía, dice ella, Señor. Bendecimos tu nombre y pedimos, Señor, que la salvación de un alma llegue en este día, Señor, o la reconciliación, la restauración de alguien que se ha apartado de tus caminos, quiera volver a ti, Señor. Pedimos para que tú lo fortalezcas, tú lo levantes al caído con tu diestra poderosa, Jayén, como lo has levantado a tu nación amada, así también tu nación espiritual, Señor, que somos nosotros. Levanta un siervo, levanta una sierva, levanta un hijo tuyo que haya caído en el camino y vuélvelo a ti, Señor, con lazos de amor y conquista como solo tú puedes hacerlo, Señor. A tu regazo, Padre, a tu redil nuevamente, Padre. Esa ovejita extraviada, cárgala, Dios mío, nuevamente y vuélvela, sánale todas sus heridas, Señor, y que empiece el proceso de la restauración, Padre. Oro por todas esas almas, Señor, que incluso por internet van a escuchar esta prédica, Señor. Seas tú bendiciéndola, Señor, para que puedan recordar, ese recordativo de que nos acordemos de la mujer de Lot, se quede en las mentes, Señor, para que no actúen como ella, con sus corazones en el mundo, Señor, y perdiendo su alma por toda una eternidad. Gracias, mi amado Señor, por darme una oportunidad nueva de poder extender tu reino. Te amamos y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.